Hermanos, nosotros estamos en el mes de octubre, enfatizando misiones.
y en noviembre continuaremos hablando de misiones y evangelismo. El pasaje de hoy día está centrado en el capítulo 13 del libro de los Hechos, del versículo 1 al 3. Ahí está proyectada la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos un gran tesoro en vasos de barro. Y este gran tesoro no es exclusivo para nosotros. Tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Así lo dice en la gran comisión nuestro Señor Jesucristo, de compartir el Evangelio a toda lengua y a toda nación. Y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios, el capítulo 13, versículo 1 al 3. Y vamos a leer en forma alternada los versículos. Dice la palabra de Dios: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Señor bendiga la lectura de su palabra. La iglesia de Antioquía se convierte en el centro misionero. Esta iglesia comenzó en razón de la persecución. Si nosotros vemos los capítulos anteriores, por ejemplo el capítulo 11 del versículo 19 en adelante, nos habla de la iglesia de Antioquía. De hecho, el versículo 19 del capítulo 11 dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Entonces, la iglesia comenzó en Antioquía producto de esto, de la persecución. Y qué importante es lo que dice la palabra de Dios, que había entonces en la iglesia. Porque aquí encontramos esta palabra que viene del latín, pero también al griego, eclesia, y que significa llamados afuera. Hermanos, si nosotros pertenecemos a la iglesia, somos llamados afuera. Y esta iglesia sí que estaba cumpliendo efectivamente su nombre, porque eran llamados afuera, un centro misionero. Y la pregunta es para nosotros. Nosotros somos iglesia. Cantábamos recién la alabanza, ¿cierto? Somos iglesia. Y la iglesia es llamada afuera. Nosotros venimos aquí el día domingo por los días de reuniones, tanto presenciales como virtuales, pero luego nos nutrimos, pero luego somos llamados afuera. Somos llamados a dar un testimonio en la fábrica, en la empresa, en el consultorio, en el hospital, donde nos movemos. La iglesia es llamada afuera. Hoy día somos convocados para poder reunirnos juntos y adorar juntos al Señor. Poder edificarnos, bendecirnos los unos a los otros. Como hace un rato nosotros estamos orando a las 9:30 de la mañana y bendiciéndonos unos a otros y ministrándonos los unos a los otros. Pero luego, terminada esta reunión, nos iremos afuera. La iglesia se irá afuera a dar un testimonio y a llevar el mensaje de Jesucristo. Si no cumple con su labor, no seríamos iglesia. De hecho, ya hay algunas congregaciones que ya no se llaman iglesia, y está bien, pero son llamados centros, son llamados comunidades y otros nombres. Pero la iglesia significa llamados afuera. Somos iglesia, recién decíamos, cantando.
Y fue precisamente aquí en Antioquía donde, a modo de sarcasmo y burla, fueron llamados por primera vez los seguidores de Jesús como cristianos. Interesante. Cristianos. Como un peyorativo, un sobrenombre o una burla, fueron llamados cristianos, como también los bautistas, que ocurrió lo mismo. No es que seamos seguidores de Juan el Bautista, también fue un sobrenombre y quedamos como bautista. Seguidores de Jesús. Fíjese que en esta iglesia de Antioquía estaban los mejores predicadores. En el primer siglo nada menos que estaba Pablo, Bernabé y Pedro. En el segundo siglo estaba Ignacio y Teófilo. Y en el tercer siglo algunos de los predicadores eran Lucio, Teodoro y Crisóstomo. En la historia después se habla de ellos. Esta iglesia tenía un gran potencial, Antioquía. Una iglesia completa de dones y completa también de ministros y profetas y maestros que exponían y enseñaban la palabra de Dios. En estos 3 breves versículos que hemos leído, tenemos un pequeño retrato de lo que era la iglesia. Versículo 1 dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Y aquí vemos una iglesia multicultural, porque usted ve los nombres de 5 personajes ahí que acabamos de leer, con diferentes trasfondos étnicos. Ahora el líder ya no es Pedro, ahora el líder es Pablo. Y de hecho, de estos capítulos al capítulo 28 de Hechos, el liderazgo está a cargo de Pablo. Y estos maestros, profetas, encargados de exponer y enseñar las Escrituras, una iglesia que se reunía para orar, para ayunar y hacer la voluntad de Dios. Esta iglesia ahora predicaba el evangelio del reino, el evangelio a toda criatura, el evangelio de la gracia. Y Lucas, el autor, nos habla en el versículo 1 al 3 que este era el punto misionero, el punto para grandes misioneros. Y aquí vemos 5 nombres helenistas que son llamados profetas y maestros. Fíjese que ya los 12 están en un segundo plano. Ahora aparecen estos. Los 12 dejan estar de lado. Ahora aparece el primer nombre que es nombrado ahí en el versículo número 1. ¿Cuál es? Bernabé. Bernabé. Tal vez Bernabé es nombrado primero porque era el mayor, el más adulto, incluso que Pablo, que era más joven, es nombrado primero. Bernabé luego dice otros nombres, 3 nombres que son poco conocidos por nosotros. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y de esos nombres, ¿cuántos usted conoce? Yo creo que conocemos a 2, ¿cierto? Son los más conocidos. ¿Cuáles son? Bernabé y Saulo. Los otros ya no los vemos más en las Escrituras en adelante. No son muy conocidos. Simón, el que lleva sobrenombre latino Níger, que significa negro, tal vez por el color de su piel, y Lucio de Cirene, tal vez era el fugitivo que se menciona en Hechos capítulo 11, versículo 20. Y de Manaén, ahí se dice, Manaén, ¿quién fue Manaén? Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Mire lo que dice la palabra de Dios. O sea, que Manaén fue amigo de la infancia
de Herodes, educado juntamente con él. El mismo Herodes, Antipas, el que aparece durante la vida pública de Jesús, el que mandó a sacrificar a Juan el Bautista. Aquí lo vemos en la lista, dice maestros y profetas. Pero aquí vemos a este Manaén que estudió con Herodes. Y eso nos da a entender de qué posición también él viene. Los tres presentados, juntamente con Bernabé y Saulo, entonces, no se vuelven a mencionar. Esto implica tal vez que ellos siguen trabajando en la iglesia de Antioquía. Aquí vemos una iglesia que está organizada. Profeta, había en la iglesia, profeta y maestro. Los profetas recibían un mensaje que venían directamente de Dios, dotados, capacitados por el poder del Espíritu Santo, y que recibían la capacidad directa del Señor para poder enseñar. Doctores y maestros en la palabra. Tenían la habilidad de parte de Dios para hacer entendible en forma sencilla, pero también profunda, las enseñanzas del Antiguo Testamento. El libro de los Hechos aquí nos habla de profetas. El libro de los Hechos es un libro de transición. Y aquí aparecen los profetas. Nosotros hoy día los profetas son los predicadores de la palabra de Dios. No es que traen una nueva profecía. La palabra está aquí, escrita ya. El canon para nosotros ha sido terminado. Estos maestros, profetas, instruían a su pueblo. Y esto sigue ocurriendo en cada congregación levantada por Dios. Dios, donde levante una congregación, levantará hombres y mujeres con capacidades de hacer crecer la obra, que enseñen las Escrituras, la palabra de Dios. Hermano, ningún don es dado en razón de un capricho humano, sino los dones son dados por el Espíritu Santo, y a quien Él quiere y como Él quiere. Se ha señalado que esta lista de profetas simboliza el llamamiento universal, no es por casualidad, el llamamiento universal del Evangelio. ¿Por qué? El primero que es nombrado, ¿quién es? Bernabé. Bernabé era un judío oriundo de Chipre. Lucio, mire, oriundo de Chipre. Lucio provenía de Cirene, en el norte de África. Simeón era también un judío, pero se da otro nombre, Níger, que es romano y que muestra que se debe haber movido en círculos romanos. Y Pablo era judío de Tarso de Cilicia, dice la palabra. ¿Se da cuenta? Diferentes regiones y lugares, como el Señor, porque los elige con este propósito, para llevar al Evangelio. Hombres de muchas tierras, de distintos pasados, habían descubierto el mismo secreto. Y aquí tenemos hombres y mujeres de diferentes tierras que han descubierto el mismo secreto, que es esto que hemos nombrado. Hombres y mujeres de Ecuador, de Haití, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia aquí en esta mañana. ¿De dónde más? Panamá. Están aquí en esta mañana. Y chilenos, por supuesto. Pero descubrimos el mismo secreto, hermanos, de estar juntos, debido de haber conocido a quien había dado su vida por nuestros pecados, el Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí en esta mañana. Este es un culto también multicultural, donde hay diferentes naciones acá. Y algunos cruzarán la frontera de los que están aquí para llevar el Evangelio, para ser representantes de Cristo donde van, si no se van de vacaciones. No se van a ir allá a vivir a otro lugar y morir. Dios tiene un propósito para ti.
para que este gran tesoro que está en este vaso de barro, la Biblia dice, habla de vaso de barro, ¿cierto? ¿A qué se refiere? A nosotros, que está en nuestro interior, lo podamos compartir donde vayamos. Y así estaba esta iglesia, compuesta por diferentes nacionalidades, y ahí fueron nombrados. Fíjese la palabra de Dios. Ahora, el versículo 2, ¿qué nos dice? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaban haciendo esto? Ministrando estos al Señor. Hermano, ministrando estos al Señor. La iglesia, estos hermanos, estas personas de diferentes nacionalidades, estaban ministrando esto al Señor. Ellos tenían muy claro la primera tarea que tenían que hacer. La primera tarea que tenía que hacer un cristiano y que tiene que hacer un cristiano es ministrar al Señor. Y en esta mañana nosotros estamos aquí para eso, para poder ministrar al Señor. Somos convocados aquí. Nos levantamos en la mañana para poder ministrar al Señor. Venimos de diferentes lugares, de La Serena, de Coquimbo, de diferentes puntos de Tierra Blanca, del bosque, de allá, de Huachalalume, hay hermanos aquí presentes. Aquí hay hermanos de Ovalle que están en este culto en esta mañana. ¿Y a qué venimos todos? A ministrar juntos al Señor. Estar en contacto con Dios y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ministrar al Señor es como una labor profética, una labor de los profetas en la Biblia. Adoraban, alababan, oraban y honraban el nombre de Dios. Fíjese que cuando el Señor dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 14, que el Señor estableció a los 12. Primero, estableció a los 12 ¿para qué? Llamó a los 12 ¿para qué? Dice, para que estuviesen con Él. Hermano, la primera tarea, cuando el Señor nos llama, es para estar con Él. Para estar con Él, para ministrar al Señor, para adorar a Dios. La primera tarea de un cristiano es estar con Dios, buscarle en oración, escudriñar la palabra, orar a Dios, adorar a Dios. Esa es la primera tarea. Pero luego dice el versículo más adelante, en Marcos capítulo 3, versículo 14, usted lo puede buscar. La segunda tarea de un cristiano es, y luego dice, y enviarlos a predicar. Primero es estar con Dios. Y segundo, es compartir el Evangelio con otros. Así como alguien te compartió a ti la palabra, compartir el Evangelio del Señor con otros. Pero lo primero es ministrar al Señor. Tuvimos una primera parte de ministrar al Señor, de orar, de levantar manos, de orar juntos para ministrar juntos al Señor. Ministraban estos al Señor. Tal vez, hermanos, yo creo que estos hermanos, que lo que ocurrió posteriormente es producto de lo que ellos estaban haciendo. Estos estaban ministrando al Señor, estaban orando. Y el tema es, ¿por qué estarían orando? Les pregunto a ustedes. Y ustedes de inmediato, si ven el versículo siguiente, yo creo que es la respuesta tal vez a la oración de ellos. Estos ministraban esto al Señor. Y tal vez lo que estaban haciendo es orando por las necesidades del mundo. Y Dios responde. Y Dios les respondió. ¿Por qué? Porque levantó de la iglesia, de lo que estaban ministrando al Señor, levantó a líderes de ahí mismo para ir al mundo. Hermanos queridos, estamos aquí, diferentes lugares. Si nosotros oramos por el mundo, oramos por las necesidades del mundo, oramos por la salvación del mundo, el Señor va a responder. Y sabe que el Señor puede responder de aquí dentro de nosotros, levantar a hombres y mujeres para que vayan allá donde estamos orando. Estos ministraban al Señor. Y también puede implicar tres cosas. Ministrar al Señor.
Primero, ministrar a la iglesia. La iglesia está siendo ministrada. Aquí hay visita en esta mañana, a lo mejor no conocen mucho. El tema es, para nosotros, ¿la iglesia está siendo ministrada? Bueno, hay reuniones de mujeres donde las mujeres se ministran durante la semana. Hay reuniones de jóvenes. ¿Sabe que tenemos retiros, encuentros, grupos de oración? Hoy en la mañana estuvimos ministrando, estuvimos orando en el templo. Participamos en conferencias, en congresos misioneros. Viene una asociación de mujeres a nuestra iglesia luego, ahora en noviembre. Nos estamos preparando para poder recibir a las mujeres de la región. Ahora en noviembre. Y así, diferentes. Un encuentro de jóvenes. Luego viene con expositores invitados también a nuestra iglesia. La iglesia está siendo ministrada. La iglesia se siente ministrada. Pero a veces la iglesia está tan ministrada que los planes que hace es para seguir ministrándose. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Para seguir ministrándonos a nosotros mismos. Hasta más culto queremos para seguir ministrándonos a nosotros mismos. Queremos más palabra para nosotros. Pero ¿qué sacamos con aprender tanto si no compartimos lo que sabemos con nadie? ¿A quién le importa que nosotros tengamos una sana doctrina si no compartimos esa sana doctrina? ¿O no? ¿A quién le importa lo que nosotros hemos aprendido, los estudios teológicos, los 15 hermanos que han salido del Instituto Bíblico, o los hermanos que se siguen preparando si no compartimos eso? A nadie. ¿No? La iglesia está ministrada. Pero, segundo lugar, ministraba a la iglesia. Segundo, ministraban al Señor, dice la palabra. Nosotros ministramos al Señor. Lo hacemos. Pero dura muy poco. A veces decimos un par de palabras de alabanza y luego estamos hablando en forma personal. En forma personal nosotros ministramos al Señor. En forma personal. En nuestras oraciones ministramos al Señor. ¿Sabe lo que el Señor Jesús en la oración universal lo primero que nos enseñó a hacer? Es ministrar al Señor. Lo primero que Él nos enseñó es, en la oración universal, es ministrar al Señor. Nosotros a veces vamos a orar y decimos, Padre mío, te quiero pedirte esto y este otro. O un pliego de peticiones. La única alabanza que dijimos fue Padre mío. La única administración fue esa, Padre mío. Pero ¿qué nos enseñó a orar el Señor Jesús? ¿Cómo nos enseñó la oración universal? Padre nuestro que estás en el cielo. Y mire la administración. Santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Se da cuenta? Ministrar. Pero ¿y a qué hora vienen las peticiones? Espérate un poquito. Ministra a Dios primero. Alabemos al Señor. No seamos como nuestros hijos, ¿cierto? Que muchas veces depende cómo nos hablen. ¿Qué querís? Algo me va a pedir este. Lo primero que el Señor nos enseña es ministrar a Dios, es tirarle flores, reconocerle como el creador, el amo, el dueño de todo. En la mañana cuando despierto, digo, Señor, gracias porque primero abrí los ojos, segundo porque estoy escuchando. Y porque hace un rato ya me levanté a las 3 de la mañana, pude caminar. Lo primero que hay que hacer es ministrar al Señor. Nosotros, sabe que ministramos muy poco al Señor. De hecho, le pedimos a un hermano que haga una oración de gratitud y después dice, y te lo pedimos y pidió otra vez. ¿No? Las peticiones, decir, haga una oración de alabanza, alaba muy poco porque estamos acostumbrados a pedir. Una oración de alabanza es alabar a Dios sin pedirle nada. Una oración de gratitud es agradecerle a Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho ya, sin pedirle nada. Nos cuesta orar. Hemos hecho ese ejercicio de hacer una oración solamente de alabar a Dios.
Una oración solamente de agradecer a Dios. Pero la iglesia ministraban al Señor. Ministraban a Dios. En tercer lugar, ministraban ¿a quién? Al mundo. Mire la iglesia de Antioquía. Una iglesia que la iglesia era ministrada, donde ministraban al Señor, pero ellos ministraban al mundo. Y ahí nos preguntamos nosotros nuevamente, ¿cómo estamos? Más allá de nuestras paredes, las necesidades que hay en nuestro Jerusalén, más allá de Samaria, más allá de Judea, hasta lo último de la tierra. ¿Cómo estamos como iglesia? Los que aquí fueron llamados con ese propósito. Apartarme, ¿a quién? A Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado, para poder ministrar al mundo, ministrar a las naciones. Hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo habló a la iglesia de Antioquía? Y la seleccionó ser como la iglesia pionera en levantar misioneros al mundo. Porque estaban ministrando en nuestros tres sentidos. La iglesia era ministrada, ministraban al Señor y ministraban al mundo. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Escoger a sus siervos del seno de esta iglesia para el servicio misionero. Hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios. Como consecuencia, dice la palabra en el versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta iglesia, que dice el versículo 2, estaba ministrando al Señor y ayunando. Estaban ministrando y ayunando. Dios llama a quienes están siendo fieles, a quienes están sirviendo en el ministerio de la iglesia. Dios llama a Bernabé y a Saulo, que estaban ministrando, hermano. Todos los conocían, no les era extraño quién eran. Él separa a hombres fieles para el servicio misionero. ¿De dónde el Señor va a levantar entonces misioneros, misioneras, pastores, para que prediquen la palabra? Dentro del grupo de hermanos que están siendo ministrados y están ministrando. De ese grupo. Estamos cumpliendo con este requisito. No creamos que Dios nos va a llamar si ni siquiera tenemos intenciones de congregarnos y estar como esta iglesia. La iglesia no escogió a Saulo y a Bernabé, ni tampoco ellos se ofrecieron voluntariamente. Fue designado por Dios. Dice el versículo número 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? ¿Quién dio la orden? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio la orden. No fue la iglesia, no fue una reunión de asamblea. No. La iglesia obedeció sin quejas, sin murmuraciones, sin resentimiento y sin celo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo, hermanos? Ahí está, entre comillas, incluso en la Biblia. Dice, apartarme. Apartarme. Apartarme, dice el Espíritu Santo. En este caso, el llamamiento vino a través de la iglesia. A la iglesia se le dio esta tarea. La voluntad de Dios se nos puede revelar por tres formas. A través de nuestra relación personal con Dios y disposición para dejarnos guiar por Él. También el discernimiento de la comunidad de fe. Aquí podemos descubrir los hermanos que tienen dones y talentos. La iglesia los descubre. Una manera. Pero a través de los retos que nos presenta el Señor por los que está sucediendo afuera en otros lugares. El llamado fue claro. Apartarme. ¿Y qué significa? Separármelos. Sepárenlos. Hermano, y de cierta forma, todos nosotros hemos sido separados.
¿sí? Apartados, santos hemos sido llamados, apartados, separados. ¿Apartarme ahora para qué? Dice el Espíritu Santo. Apartarme para la obra, dice el versículo, ¿cierto? Para la obra a los que los he llamado. Bernabé y Saulo debían separarse de aquellas cosas que le mantendrían alejado de su llamado. Fíjese, hermano, que Bernabé y Saulo eran los hombres más dotados de esa congregación. Los líderes de la iglesia eran los más dotados y fueron separados. ¿Cuál es la obra? No se nos dice. La obra que les he llamado, pero no les dice las instrucciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La obra no es explícita, pero la ocupación posterior de Bernabé y Saulo nos dan a entender de que era para el servicio misionero, ¿cierto? De hecho, anteriormente, en el llamado de Pablo, por ejemplo, en Hechos 9, versículos 15 y 16, ¿qué dice el Señor? Ve. ¿Cuáles son las instrucciones para él? Ve, porque mi instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí estaba el llamado. Dios le había dicho a Pablo a través de Ananías cuál sería su llamado, pero no se lo dijo en ese momento. Ante esto, hermanos, ¿qué hizo la iglesia? Cuando habló el Espíritu Santo, dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué hizo la iglesia? Lo estamos viendo, ¿cierto? Hermanos, ahí está, dice el pasaje. Entonces, o sea, de inmediato, no se dieron un tiempo posteriormente, más adelante, no. Entonces, la iglesia obedeció. Hermanos, Dios envía misioneros de una iglesia donde Dios es el centro. Dios llama a misioneros que están sirviendo y ministrando en la iglesia local. ¿A quién se dirige el Espíritu Santo cuando dice apartarme? A la iglesia de Antioquía. Esta iglesia que es columna y baluarte de la verdad, según Pablo a Timoteo. La iglesia es la única sociedad misionera reconocida por Dios. Dios no estableció ninguna sociedad misionera o seminario o centro misionero. Cada iglesia local es y debe ser una sociedad misionera para ir a evangelizar a otros lugares. Dios llama a misioneros de una iglesia que está dispuesto a desprenderse de ellos sacrificialmente. Repito, Dios llama a misioneros de una iglesia que está dispuesto a desprenderse de ellos. Nosotros estaríamos dispuestos a desprendernos de nuestros hermanos líderes de la iglesia si el Señor los llama. Fíjese que la iglesia, como dijimos entonces la iglesia no esperó que otros se levantaran para ocupar sus puestos. No. Ellos, dice el pasaje, versículo 3, entonces ayunaron y oraron. ¿Por qué? Porque sabían de que Bernabé y Saulo eran incapaces de hacer la obra sin la dirección y guía del Espíritu Santo. Ayunaron y oraron. Luego de haber orado y ayunado, ¿qué hicieron después? De haber ayunado y orado, les impusieron las manos. Bueno, la imposición de manos era una forma de hacer oficialmente el nombramiento para esta labor, para este trabajo. No es que le estaban dando una bendición especial, no. Bernabé y Saulo ya habían sido ordenados antes de esto, pero ahora estaban entrando a un área, a un ministerio distinto, diferente. También cuando
dice el pasaje ahí, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Qué más implica eso, imponer manos sobre alguien para comisionarlos? Eso implica que cuando la iglesia impone manos sobre alguien, lo que le está diciendo, cuenta con mi ayuda, cuenta con mi respaldo. Donde tú vayas es como si yo voy contigo. O sea, no imponemos manos, oramos y los dejamos a su suerte. No. La iglesia sigue respaldando a estos misioneros, sigue apoyándolos. No se desvincula de ellos. Mire el pasaje. Dice más adelante. Dice, y los despidieron. Hermanos, observaba una iglesia que estaba enviando a un grupo de hermanos de su congregación para la obra misionera. Los hermanos se habían ido a vivir a otro lugar retirado. Allá habían comprado su casa, allá tenían los niños en la escuela, pero de allá se trasladaban a esta iglesia amada donde conocieron al Señor, donde tenían sus amistades, donde habían trabajado en el evangelismo, donde habían crecido, donde habían sido presentados sus niños, donde se bautizaron los niños, donde hijos se casaron en la iglesia. Pero ellos sintieron el llamado a las misiones, a trabajar en el lugar donde ahora vivían. Sintieron el llamado de Dios y la iglesia los respaldó. Imagínense, hermanos, estos líderes, estas personas, eran manos derechas del pastor. Personas leales y fieles al ministerio. Hermanos, imagínense lo difícil que fue para el ministro, lo que difícil que fue para esa iglesia. Estos hermanos, 29 años habían tenido en esta iglesia y ahora se estaban despidiendo y aquí estaban al frente y la iglesia despedirlo. Había de todo, había gozo, por otro lado, alegría, pero por otro lado, tristeza. Habían sentimientos encontrados, porque estos hermanos se iban y era un grupo de 15 personas que estaban viviendo ahora en ese lugar. Pero ellos se desprendieron, porque la iglesia estaba creciendo. Y no es fácil, porque para los niños tampoco. Aquí quedaban sus amigos, con los que se habían recreado, jugado, crecido en la escuela dominical. Y ellos se iban. 29 años. Hay un himno que nosotros, ya ni me acuerdo, porque tanto tiempo que no cantamos himno, pero hay un himno que dice el título al menos: sagrado es el amor que nos ha unido aquí, a los que oímos del Señor la fiel palabra sí. Y acompáñame con otra que no me acuerdo. No vamos a ausentar, mas nuestra firme unión jamás podrá se quebrantar por la separación. Sagrado es el amor. No importa que estos hermanos se vayan, pero seguimos siendo hermanos en Cristo y van a seguir trabajando para el Señor donde vayan. No. Ellos los despidieron. Imagínense, ahí están, imponiendo manos sobre Bernabé y Saulo. ¿Cómo está esa iglesia? Eran sus líderes más dotados. Y no sabían si los iban a volver a ver. Dios llama a misioneros, pero también a otros que ocupen esos lugares. Alguien me dijo hace un par de días, pastor, estoy congregándome en la iglesia tanto, regresé allá pues, y allá me recibieron como miembro de nuevo, pero ¿sabe qué? Estoy pensando regresarme para acá. Yo le dije, hermano, no, quédese allá nomás, que Dios lo bendiga, y allá lo use con sus dones y sus talentos. Me está... No, hermano, eso no es así, ¿no? No es así.
Sagrado es el amor. La iglesia los despidió. Pero ¿quién fue el que los envió? Versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4, solamente eso. La iglesia los despidió, pero mire dice el versículo 4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo. Amén. La iglesia los despidió, pero el Espíritu Santo los llamó. Y el Espíritu Santo los envió. La participación de la iglesia. Nos llama la atención de la comunidad de fe. Dios llama a sus misioneros dentro de la comunidad y la comunidad los comisiona. Hay muchos que se levantan solos, se autoeligen y se autoproclaman como elegidos, como llamados. Pero acá es a la iglesia el que le dice el Espíritu Santo, apartadme. Y la iglesia los confirma. La iglesia ve que es un llamado del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que llama. Ellos no se autoproclaman solos, no se autoeligen como elegidos o llamados. Los que van a las misiones y sirven fuera de la iglesia no son aquellos que no pueden congeniar tampoco con los hermanos. Pastor, yo quiero trabajar en tal lugar porque acá en la iglesia no me llevo bien con los hermanos. No son aquellos que no pueden congeniar con los hermanos dentro de la iglesia. Lejitos mejor porque si no aquí pelean. Imagínense cómo se van a formar esas comunidades con esos líderes. Rencillosas, ¿cierto? Intolerantes, porque no son capaces de trabajar con sus hermanos en la iglesia. Los misioneros ganadores de almas se conocen porque aman las almas, no porque pelean con ellas. No son generadores de conflictos en la iglesia. Por eso se conocen. Aman a sus hermanos. Como dice la palabra, es el Señor el que llama. Y la iglesia los comisiona. Es la comunidad cristiana quien tiene una mayor capacidad para discernir las vocaciones de sus miembros. En este caso, es a la iglesia a quien se le da la orden de apartarlos. Apartarme. Por lo tanto, en el llamado misionero, no solo la persona, sino toda la iglesia debe sentir esta convicción, esta dirección. Sí, ellos confirmaron el llamado de Bernabé y Saulo. A veces se levantan obras más que por ganas y deseos que convicción y llamado. No es un tema de querer o hacer algo. No es un tema de emoción por el momento de la predicación, porque le podemos poner fecha de caducidad a esas obras que se levantan así. Un día florecen y luego se marchitan. No hubo una convicción, hubo más emoción. La iglesia confirmó el llamado. Y fíjese, la iglesia al confirmar el llamado de Bernabé y Saulo, ¿qué es lo que hizo? Hizo un culto especial. Un culto especial para despedirlos, para tal efecto. Este es el orden bíblico. Si queremos levantar obras misioneras, este es el orden bíblico. La iglesia confirma. Los llamados eran de diferentes tribus y lengua y nación, como ya dijimos. Hermanos, nuestra misión no es moralizar o dar moral al inconverso, al incrédulo, sino es llevarlo a los pies de Cristo y que el Espíritu Santo haga la obra. Esa es la predicación del Evangelio. Para finalizar, hermanos, miles de años después y a miles de kilómetros de distancia, nos beneficiamos del trabajo de aquellos dispuestos a ir y dispuestos a enviar. Que su ejemplo nos anime y que nosotros podamos hacer nuestra parte hoy. Seamos una iglesia que ministre a la iglesia, que ministre a la iglesia, que edifique, que bendiga a los demás. Sea una iglesia que ministre al Señor y que ministre al mundo. Ministrar al mundo, que ore por el mundo, que se disponga para hacer un llamado. Señor, llama, pero no a mí, llama al otro. No, una iglesia que se disponga para hacer llamado.
una iglesia que dé. No puede ser. Hermano, amamos las misiones. Amamos el Evangelio. Amamos las almas. No puede ser, hermano, que nosotros gastemos más en... Está bien, que llevemos nuestras mascotas a la peluquería, pero a veces las mascotas gastan más que la obra misionera para salvar un alma que se va al infierno. Y nosotros mismos compremos menos maquillajes, ¿no? Y a lo mejor más para la obra misionera. Saquemos la cuenta. Ser una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo. Seamos una iglesia obediente al Espíritu Santo, que renuncie a lo suyo en favor de los perdidos. Gracias por tu palabra, Señor, y enséñanos a ministrar, Señor, tu nombre. Señor, gracias, Señor. Nos vamos luego a nuestras casas, desafiados con el llamado que tú nos has hecho por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria